Desactivar señal. Lo logré. Estoy dentro. Sí, estoy seguro. Desactivado. Saludos amigos, después del monstruoso video de Dead Twisted Ones, y antes de lidiar con el otro monstruoso video de la reseña a la película de FNAF 2, quería hacer esta mini idea que se me ocurrió por ahí, y es que sí, en 2024 tuvimos el maravilloso juego de Into the Pit, el cual adapta la propia historia de Into the Pit, y si en 2025 tuvimos Secret of the Mimic, que si bien no adapta a The Mimic como tal, se basa en esa historia para contar la suya, ya que la historia principal es Arnold buscando los planos de Mimic, mientras que la historia de Mimic se cuenta a través de los audios y correos, entonces pensé que otras historias de los libros podrían ser incluidas en los juegos, o podría ser adaptaciones, así que este video será exactamente eso, ver que otras historias de libros podrían ser adaptadas a los juegos, ya sea como Into the Pit o como Secret of the Mimic. Ahora este video tomaremos dos rutas, la primera que es una adaptación como tal, como Into the Pit, la cual su libro original se trata de Oswald peleando con el conejo amarillo, y su versión en el juego trata de Oswald peleando con el conejo amarillo, y la segunda es la de Secret of the Mimic, donde el libro se trata de Mimic, David y Edwin, pero el juego trata de Arnold, dejando el lore de Mimic, David y Edwin como parte de la backstory del juego, así con esto ya explicado, porque no vemos qué historia podría ser adaptadas a un juego, ahora no me voy a hacer el chistoso, y decir que adapten, What We Found, Dittophobia, o incluso Run for One More, porque sería adaptar lugares que ya vimos en FNAF 3, FNAF 4 o Sister Location, y tampoco voy a incluir a Fetch, porque es una idea que capaz ya está en desarrollo, o al menos la idea ya está planteada. Dead Twisted Ones. Este como tal es uno bien fácil, pues ya tenemos un juego precisamente basado en él, Project Box, que como tal nunca fue terminado, pero lo poco que nos quedó, muestra cómo sería, y sí, para adaptar Dead Twisted Ones, sí se tendría que tomar ciertas libertades, ya que por ejemplo el juego toma lugar en la falsa pizzería subterránea que vemos al final del libro, a pesar de que ese lugar es el último que vemos, ajustando la historia podría funcionar, y usando esa lógica, tanto Silver Ash, como The Four Closet, podrían ser igualmente adaptados, ahora esto solo tomando a Project Box como base, un fangame desarrollado por una sola persona. Un estudio como Megacat, u otro estudio podría tomar esta historia y ajustarla a un juego, pues como recordaremos Into the Pit, también tomó varias libertades con respecto a su libro original, eso sí, aunque yo estoy apostando por Dead Twisted Ones, se tendría que adaptar los tres, para que así todo tenga coherencia, incluso recuerdo que la versión cancelada de Project Box adaptaría momentos clave de la novela, como Spring Track, o la conmemoración de los 10 años de la muerte de Michael Brooks, así que de que es posible, es posible. The Beautiful, y Frailty. A ver, estas dos son más difíciles de adaptar a juegos que Into the Pit, pero las dos comparte al mismo animatrónico, Eleanor, así que usaremos el método 2, un juego basado en Larson, donde este investigue sobre el Stitchurite, y eventualmente sobre Eleanor, como el juego sí depende de movernos por diferentes ubicaciones, yo apostaría por un juego similar a Into the Pit, o quizá uno como Secret of the Mimic, con pequeñas zonas abiertas, y pondría a Eleanor y uno que otro animatrónico, como el Stitchurite, o la amalgama de Acton, como antagonistas, pero dándole más foco a Eleanor siendo la principal amenaza como lo fue el conejo amarillo, y dejando a los otros como antagonistas secundarios o incidentales, además que durante el juego encontremos pistas, y al final de cada misión, nos dejen leer las notas y evidencias de Larson.
en un lobby tipo Doom Eternal, que nos cuenten eventos de la historia de Andrew, Jake, el Stitchurite, William Afton, y más que nada Eleanor, donde veremos reportes, o algún diario, que nos cuenten a través del texto, del audio o del video, historias de los Fazbear Fright, y de hecho, gracias a esta idea millonaria que se me acaba de ocurrir, podríamos contar no solo a Top the Beautiful, y Frality, sino a 1:35 de la mañana, The Real Jake, The Man in Rome 1280, Out of Stock, Blackbeard, Hide and Seek, quizá algunas que no forman parte de las canónicas, como Hunt for Tickets, Find Player Duo, o Lonely y Freddy, las historias de Andrew y Jake, ahora sí, las que estoy mencionando son las que no les puedo encontrar una jugabilidad interesante, pero aún así son booms de lore. Ahora este mapa, sería el triple de grande de lo que es Into the Pit, ya que veríamos y volveríamos de varias ubicaciones, como dije yo le daría el foco principal a Eleanor, que desde el inicio veamos sus fechorías, a través de los coleccionables, ya cuando lleguemos al epílogo 7, ya tengamos una mejor sensación de quién es ella, gracias a las diferentes pistas que hemos encontrado, aunque nuestro objetivo sea el Stitchurite, igualmente que ella sea antagonista durante varias misiones, poniéndonos trabas para evitar que encontremos al Stitchurite, en una opción más alocada, sería que ella active a varios de los antagonistas de Fazbear Fright, como el Plush Trap Chaser, al Funtime Freddy de Count the Ways, a varios Fetch, algunos como el Foxy de Stead Closer, al conejo de Boon Nicole, a Coils de Hunt for Tickets, a Félix el tiburón, en una sección similar a la de Monty en Ruin. Y si sé que suena como algo alocado, pero si algo nos ha mostrado esta saga, es que cuando se arriesgan ganamos todos, y si sería cambiar el lore otra vez, pero al fin y al cabo acercaría a más jugadores a estas historias tan perdidas, y aunque lo que digo podría sonar al Sinister Turmoil moderno, la verdad es que lo que digo no creo que sea más grande que un Security Breach, o un Secret of the Mimic, claro la exploración sería más limitada que en esos dos juegos, pero de que sería cine, y nos daría de oportunidad de ver la muerte de Afton en un juego, y finalmente dejar a los Glitch Afton y Burn Afton dormidos como a los perritos. Tote Beautiful y Count the Ways. Sí, la primera la acabo de mencionar, pero si el primer método no te convenció, uno más ligero, y son las novelas visuales, a ver yo no he jugado ninguna novela visual, así que no estoy familiarizado con su jugabilidad, pero de que ambas podría entrar en esa categoría más ligera, podrían hacerlo, sobre todo Tote Beautiful, y que podamos elegir diferentes caminos y diferentes resultados, que nos podría o no llevar al final que todos conocemos, además de que se nos presentaría a Eleanor, donde tomaríamos diferentes caminos, los cuales nos llevarían a salvar a Sarah, o matarla, a que ésta se arrepienta de tratar mal a su amiga, o no sé, diferentes cambios, donde Sarah se da cuenta de que Eleanor la está matando mucho antes, y queda con el cuerpo dañado pero viva. Y Count the Ways, voy a ser honesto, y es que fuera de mis bromas que suelo hacer en Twitter, adaptar Count the Ways a un formato que no sea un libro, es difícil, sobre todo en el tema visual, ya que buena parte de la historia de Millie es fuera de Funtime Freddy, y es un drama adolescente sin relación con FNAF, y sé que para la mayoría eso no es interesante, y eso es obvio solo viendo las animaciones de Count the Ways, todas se van más del lado de Millie y Funtime Freddy, que de Millie por fuera, o se toca muy por encima, así que entiendo el por qué la mayoría no le interesa el resto, para mí sí, pero porque yo sí tengo buen gusto, y ya cuando sale Funtime Freddy, es decir el elemento de FNAF por el que todos vinieron, se resume en Millie sentada hablando con Freddy sobre formas de morir, no es como el resto de historias donde visitamos escenarios variados, o una movilidad limitada, pero la hay. Aquí es Millie encerrada en un lugar pequeño, sin ninguna movilidad, entonces ¿cómo adaptar eso? Lo que se me ocurrió es hacerle una novela interactiva así como Return to the Pit, donde puedas elegir el camino que te lleve o no a Funtime Freddy, y bajo ese concepto, una novela visual es el formato más adecuado, donde podremos tomar decisiones que nos lleven a un final bueno, donde Millie ni siquiera ve a Funtime Freddy y se queda con Dylan, uno neutral donde pasa todo lo del libro, pero ella no se mete a Funtime Freddy, uno donde sí cae en Funtime Freddy, pero vive, y varios donde muere, uno donde ni siquiera conozca a Dylan, las posibilidades son variadas, inclusive hubo un fangame basado en esta idea, claro no es ni de cerca tan ambicioso como lo que estoy diciendo, y básicamente solo toma la parte de Millie y Funtime Freddy, y es una lástima que el resto de la historia sea tan ignorada, pero bueno es un inicio. Dance with me.
Este me lo reservé de la idea del Stitch Right, porque tiene una mecánica interesante, y es que la historia nos presenta a Casey, chica que roba unas gafas especiales, las cuales le permiten ver a una versión nueva de Bayora, y hasta el final de la historia esta las termina regresando, y dándose cuenta de que la niña a la cual se la robó, se pone a bailar con Bayora, y la mecánica me recuerda bastante a una fusión entre un FNAF Special Delivery, con eso de la realidad aumentada, y un Ruin, es más la mecánica me recuerda a Mexes, y su forma de aparecer en el mundo virtual. Claro, la idea necesitaría más desarrollo, no solo en la historia sino en un gameplay más atractivo, pero de que es una idea con potencial, es una idea con potencial. Submecanofobia y Felix the Shark. Ambas tienen una misma temática, animatrónicos marinos, y bueno, esto es en parte porque siempre detestaré la idea de que Félix el tiburón nunca se mueva, ni haga nada, es un animatrónico tiburón, creo que todos tenemos en la mente, que es uno de los animales más intimidantes del mar. También tenemos a Submecanofobia, una historia donde somos un técnico que investiga la muerte de un niño en un parque acuático de Freddy's, y es más hay un jefe corrupto que evita que sigamos investigando tal suceso, incluso tratando de asesinarnos. Es creo de las historias que mejor encajan en esta temática, y como digo a los animatrónicos que ya existen se le podrían agregar más como Félix el tiburón, como se nota que quiero que le den bola a Félix, sea como sea, la historia y mejor aún la temática acuática es de las mejores ideas que no han sido explotadas adecuadamente, sobre todo hubo un tiempo donde ese concepto de lo liminal estaba muy de moda, y entre ellas varias imágenes de animatrónicos reales bajo el agua se hicieron populares. Ahora claro, el juego tendría muchos cambios con respecto a la historia principal, más con respecto a los antagonistas, ya que en la historia solo el buzo, controlado por el jefe corrupto, es el que intenta matar al protagonista, mientras que los demás no. En esta versión la experiencia sería más larga, y Martin Cooper, el jefe corrupto, usaría a los demás animatrónicos para intentar matar al protagonista. Me imagino una jugabilidad estilo Soochosis, solo si Soochosis no fuera una cagada monumental, donde como somos el técnico pues tengamos que arreglar estas cosas que intentaran matarnos, y si la historia sería alargada. Pero se podría mantener igual, con el jefe muerto por los animatrónicos, y con el protagonista descubriendo el misterio de la desaparición de un niño. Como dije, la historia de base es muy entretenida y tiene el potencial, además de que al ser una ubicación separada del resto, no afecta nada el canon, y si parezco disco rayado, pero es que me frustra ver el diseñazo de Félix el tiburón y que no lo usen. Digo, hay sagas enteras de películas que usan el concepto de tiburones asesinos, un animatrónico tiburón, tendría que ser demasiado épico. Epílogos de Tales from the Pizzaplex. Otra historia que podría funcionar como un juego o como DLC de un juego, sería la travesía de Lucía y sus amigos por los restos del Pizza Place, donde escaparían de Mimic, usando la misma mecánica que usaron en Secret of the Mimic, donde Mimic usa trajes, pero esta vez también podría ver cómo modifica su endoesqueleto, ya que durante los epílogos Mimic llega a modificar su propia estructura de diferentes formas, aunque eso sí, sería un juego más survival horror del tipo de Joy of Creation, donde haría objetivos simples. Pero en su mayoría sería un huir de Mimic, y si así como el resto, se tendría que expandir de la historia, y sí, sigo medio enojado porque el último epílogo tuvo un cierre muy anticlimático, con lo que yo esperaría que ahora sí, se conecten la historia con Burn Trap y Tangle, ya que ambos tienen su origen aquí, pero el Burn Trap y el Tangle que vemos aquí, no se parecen nada al Burn Trap y Tangle que vemos en Security Breach. Con lo que esta sería la oportunidad perfecta para ahora sí, conectar de forma definitiva a Mimic con Burn Trap, y sería más beneficioso para que aquellos que se aferran a que Mimic es un retcon, puedan sentir la transición mucho más natural, y sobre todo también hablar de Tangle, quien se forma de los restos de los trabajadores y endoesqueletos del Pizza Place, y al principio se le hace una observación, pero en toda la historia jamás toma su forma que vemos en Security Breach, con lo que sería hasta más beneficioso que al fin le den un verdadero origen a esta
amalgama, y también matar cualquier vínculo con Molten Freddy, ya que aún hay gente aferrada a que ambos personajes son lo mismo. Y como culparlos, el diseño de Tangle es muy reminiscente de Molten, con lo que sí, Tangle o Blob para los amigos, tenga su propio lore, incluso si al final ni vuelve a salir, al menos no será un hueco en la historia. Ahora que lo pienso, ese hipotético juego no debería ser opcional, debería ser obligatorio, y más si quieren que Mimic deje de ser la sombra de Afton, sería un paso obligatorio. Con respecto a su gameplay, sería uno más parecido a los de las demos de The Joy of Creation, y hablo del original, no tanto del modo historia, ya que en sí tampoco creo que se pueda hacer un Security Breach, un Ruin, o un Secret of the Mimic con algo tan pequeño como el Pizza Place, así que sería algo más contenido y corto, pero necesario, con algo de historia que vemos a lo largo de los epílogos. De hecho hay varios datos que se revelan en estos epílogos que no se les suelen dar tanta bola, así que sería una forma fácil de conectar todo. The Storyteller. Ya he abordado varios juegos que son adaptaciones directas de la historia, pero un juego que considero necesario, es uno que adapte The Storyteller, pero claro The Storyteller no da para ser adaptado, con lo que aquí se usa el método de Secret of the Mimic, y es que otro protagonista tendrá su propia historia y de fondo tendremos a The Storyteller. Ahora esto es problemático, ya que tener a otro protagonista en el Pizzaplex, pues como que no, ya tenemos a Security Breach y Ruin donde vemos exactamente eso, con lo que tengo dos ideas del cómo podría llevarse esto a cabo sin sentir que estamos viendo lo mismo. Una es la más ambiciosa, y es recrear el Pizzaplex de los Tales from the Pizzaplex, pues si han leído esos libros, sabrán que hay muchas áreas que no se ven en el Pizzaplex de Security Breach y Ruin, como las de realidad aumentada de Under Construction, los intentos de recrear viejas pizzerías de Presur, las atracciones de Hubs y Claustrofobia, Tiger Rock, etcétera etcétera. Entonces esta super idea trata sobre usar esta vieja versión del Pizzaplex, con un nuevo protagonista que tendrá su historia propia. En el camino descubrirá secretos como el árbol del Storyteller, el destino de Burroughs y las últimas notas de Edwin Murray. Además, para matar dos pájaros de un tiro, meter un poco de fanservice, algunas referencias al GGI, y meter a Glamrock Bonnie como un aliado, y que en este juego sea el momento donde lo vemos morir. Ahora sé que ambos eventos pasan en tiempos distintos, pero si Secret of the Mimic altera un poco la historia, quizá este hipotético juego pueda hacerlo también. Ahora mi segunda alternativa, sería hacer la tan pedida secuela de Ruin, y es que si estuvieron al pendiente de FNAF a finales de diciembre de 2025 y enero del 2026, hubo un supuesto proyecto secreto llamado Into the Abyss, que para no hacerles el cuento largo, fue otra alucinada del fandom, con el compositor Leon Risky, que se puso a promocionar un fangame, sin aclarar nada, y todos dieron por hecho que se trataba de un nuevo juego, pero no voy a adentrarme mucho en eso. Pero quiero rescatar lo que se proponía, y es ser la tan famosa secuela de Ruin, la cual obvio empezaría donde se quedó este último, es decir con Cassie atrapada en las profundidades del Pizzaplex intentando escapar de The Mimic, y como para este punto ya conocemos al animatrónico, no estaría mal que cuando Cassie intente salir, se encontrara con los viejos registros del Storyteller, ya que ese hipotético juego, se centraría en Mimic, así que sería genial ver que Cassie al igual que nosotros va descubriendo poco a poco la identidad de su nuevo compañero. Y si también darle una conclusión a Tangle, ya que bueno ya lo había dicho, pero esta cosa no tiene ningún propósito real en la historia, más allá de ser la responsable de hundir al Pizzaplex, pero para el jugador no aporta nada, solo confusión. Entonces este dúo de juegos basados en los epílogos y de Storyteller, es mi intento por darle un origen y una conclusión, ya que bueno esta hipotética versión tanto Tangle como Mimic estarían tras Cassie, mientras que por culpa de Tangle, el Pizzaplex se va destruyendo más y más, y principalmente para salvar la reputación de esta cosa, que hay gente que de verdad quiere que esta cosa deje de ser canon. Sería un juego muchísimo más corto que el mismo Ruin, pero con una esencia similar a Secret of the Mimic. En fin, creo que estos dos últimos juegos hipotéticos son los más necesarios y hasta obligatorios, sobre todo ahora que estamos en la época de The Mimic. Creo que juegos así aportarían al público general a poder pasar de William a Mimic de una manera no tan revoltosa como pasó en los libros, que todos decían que era un retcon, pero en fin tocar a ver qué hace Scott y Stell Wool con Mimic, Cassie, y por supuesto Blob. The Week Before.
Ok, voy a serles honesto, para cuando estoy escribiendo esto aún no he terminado de leer el libro, quizá cuando lo suba ya lo habré terminado, pero por lo que voy, tratando de pensar en una jugabilidad, estoy en dos opciones, el tan famoso y pedido Free Roam de FNAF 1, ya hay varios en la página de Game Hall, pero uno oficial, con una temática similar a la de FNAF Plus con uno de sus avances tipo Breaking Entering, que Dios como me encanta ese avance, y si podría contradecir lo que dije arriba, de no repetir juegos que ya vimos, pero como aquí ya hubo un intento de hacer una recreación del FNAF 1 original y se nota el potencial, además que al ser un juego más a los Free Roam que a mantenerse en una oficina, realmente se sentirá un cambio, además de interactuar con el entorno como se ve a lo largo del libro. Sin embargo, por el sistema de decisiones y finales que el juego tiene, quizá un gameplay más similar a Sister Location podría ser más beneficioso, donde podremos ver los sucesos del libro, pero de una forma más visual, tomar las diferentes rutas y decisiones, además de interactuar más con los objetos, ya que en el modo Free Roam, estos se perderían muy fácil, a menos que te los señalen, además que el FNAF 1 es el FNAF con más esencia según los fans, así que sería hasta viable además de acercar a más gente a la historia de Ralph, ya que bueno, los fans de FNAF le tienen fobia a los libros, y peor aún con lo intimidante que pueden sonar las novelas interactivas, alejan más a las personas de poder disfrutar la historia de Ralph, con lo que un juego basado en esa historia ayudaría a las personas a conocer más esta historia, inclusive yo no me había leído ese libro, hasta este año, porque hasta este año lo pude conseguir en español. Y bueno, esto sería todo. Sí, sé que nos pusimos en modo alucin, porque en un 90% esto no va a pasar, algunos puede que sí, no como lo estoy planteando, pero existirán, como un juego secuela de Ruin, un juego que nos hable más sobre qué pasó con Edwin y Mimic tras el final de Secret of the Mimic, pero hey, al menos estuvo divertido repasar qué historias tendría potencial de llegar a los juegos de forma oficial, ya que como dije, los libros están algo sobreodiados, sobre todo por la cantidad de lore relegada a ellos, y sobre todo después de que Secret of the Mimic cambiara algunas cosas de su libro original, pero incluso desde antes siempre estaba el típico listillo que aseguraba que Scott confirmó que los libros no eran canon, cuando jamás ha pasado eso, y ahora gracias a la desinformación esa opinión es mucho más agresiva que nunca. Así que ¿por qué no rescatar algunas de estas historias y que le lleguen a más gente? En fin, ya no tengo mucho que decir, deje algunas historias fuera, porque quizás si esto tiene apoyo le haga una segunda parte, pero ya veremos. Bueno, recuerden pasarse por mi Twitter donde publico contenido de nulo interés público, y recuerden que si les gustó el contenido, darle like, suscribirse y eso, así que nos vemos hasta la próxima. Millie Fitzsimmons cambio y fuera.